Finalidad, la materialización de medidas cautelares y captura de personas, muchas de las cuales se dice eran testaferros de Hernán Giraldo Serna, a través de una operación que se conoció como la Operación Ciclón, proceso del cual conoció la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y la Extinción del Derecho de Dominio, bajo el radicado 1669. Sobre este particular aspecto, señores magistrados, consideramos oportuno referirnos a varias pruebas acopiadas en el curso de este proceso. Una de ellas, la declaración del señor Juan Carlos Sánchez Candia, investigador del DAS que participó en la Operación Ciclón, que inicialmente fue conocida como Operación Rodadero, y que surgió de labores adelantadas por el área de investigaciones financieras, que en esa época era dirigida precisamente por el detective Sigifredo Puentes. Labores que estaban relacionadas, como anticipamos, con actividades de narcotráfico y paramilitarismo de Hernán Giraldo Serna. Se sabe que en esa operación participaron, entre otros, Sigifredo Puentes, Juan Carlos Garzón, Juan Carlos Sánchez y Antonio Núñez. Por la declaración del señor Sánchez Candia se conoce que, avanzado ese proceso, el fiscal del mismo, doctor Matoma Trilleras, dispuso actividades de las que tuvo conocimiento el doctor Noguera, quien se dice desplegó actos para dificultar ese procedimiento, razón por la cual el término de la orden del trabajo correspondiente terminó venciéndose en 2 oportunidades, razón por la cual el fiscal de ese caso debió emitir y enviar nuevas órdenes que forzaron la autorización de desplazamientos de los detectives de ese caso a la ciudad de Santa Marta, de la zona donde debía realizarse esa operación. Se sabe que de regreso en Santa Marta, con ese propósito, allí se contó con la colaboración del señor Antonio Núñez, coordinador en la ciudad de Santa Marta, del DAS, quien, según este testigo, el señor Sánchez Candia, por esa razón, por esa colaboración, empezó a ser víctima de represalias por parte de la directora seccional, doctora Bornacelli. Se conoce también que al regreso a Bogotá se adelantaron labores en Cámara de Comercio, en Tránsito y en otras entidades. Y que ante una nueva orden del fiscal, el doctor Noguera exigió nombres, documentos de identidad, relación de propiedades de las personas investigadas. Además, que en una nueva oportunidad de regreso en Santa Marta para proseguir con el procedimiento al que venimos haciendo alusión, Giancarlo Auque se comunicó telefónicamente con la doctora Bornacelli, a quien le pide que no incluya a 2 personas en las labores investigativas, en especial una que figuraba con 80 propiedades en el banco, que según la directora eran de Noguera, dice el señor Sánchez Candia, quien ordenó el regreso inmediato de Sánchez Candia a la ciudad de Bogotá de forma abrupta y obstaculizando la investigación. Dice el mismo testigo que posteriormente y ante nueva orden del fiscal del caso, la comisión estuvo acompañada por Sigifredo Puentes y él mismo en Santa Marta, y que estando allí ubicados en el batallón mecanizado quinto
el fiscal Trilleras, el señor Sigifredo Puentes, el asistente del fiscal, un compañero del mismo señor Sánchez Candia, que estando ellos allí reunidos llegó la doctora Bornacelli para comunicar de manera altanera que por orden del doctor Noguera, Sigifredo Puentes iba trasladado a otra ciudad y que a su regreso a Bogotá procedió a elaborar los informes, enterándose que Rafael García se había llevado un computador al que le borró toda la información, sin saber que él, Sánchez Candia, la tenía asegurada en disquete. También que cuando la operación ya no tenía reversa le permitieron a él, Sánchez Candia, y a Juan Carlos Garzón viajar a Santa Marta a hacer la operación de extinción de dominio, que por orden de Noguera la doctora Bornacelli negó cualquier apoyo de personal, que finalmente prestó camionetas y personal de la seccional bajo la condición de que no podían ir uniformados a esa actividad. Eso a pesar de que tenían para ese momento ubicado a Hernán Giraldo en una de las haciendas, pero se presentaron múltiples inconvenientes como los referidos que impidieron su captura. Dice el mismo testigo que finalmente el operativo se hizo, pero que sufrieron con Juan Carlos Garzón toda clase de persecuciones de la dirección a través de Jesús Pérez Acosta, servidor que en realidad manejaba los hilos de la unidad a la salida de Sigifredo Puentes. Sobre la misma operación, el detective Juan Carlos Garzón, persona con 14 años de experiencia en el DAS, refirió haber pertenecido al grupo interinstitucional conformado por la Fiscalía, el Ejército y el DAS, que participó en la operación Ciclón en el año 2003 contra testaferros de Hernán Giraldo. Señaló que estuvieron en Santa Marta con ese propósito en unas 4 oportunidades, pero que tuvieron muchos tropiezos con la directora del DAS, Gloria Bornacelli Llanos, que 1 o 2 días antes del operativo ella llegó con una resolución de traslado de Sigifredo Puentes y la orden de regreso de él a Bogotá con los demás detectives, dándoles a entender que la misión había terminado. Después fueron llamados otra vez a Santa Marta, dice el mismo declarante, por las discrepancias que se suscitaron con el fiscal, pero Gloria Bornacelli les dijo que no podían usar distintivos del DAS, que era una directriz del DAS, que eso debía aparecer como una operación del Ejército. Recuerda que el día que tuvieron que regresar de Santa Marta, Juan Carlos Sánchez recibió una llamada de Giancarlo Auque, quien estaba disgustado. Luego, en un nuevo desarrollo de ese plan operativo, dice el mismo testigo, esa actividad ya no estaba referida a todas las personas y los inmuebles que inicialmente se habían considerado, y no sabe por qué. De otro lado, la declaración del propio Sigifredo Puentes Ibáñez, quien refirió que encontrándose en Santa Marta en desarrollo de esa operación Ciclón, recibió orden a través de Gloria Bornacelli para devolverse inmediatamente a Bogotá, porque había sido trasladado a la seccional de Arauca mediante la resolución 1390 de ese día 12 de agosto de 2003. Cabe destacar, señores magistrados, que sobre este punto Rafael García hizo saber que efectivamente el traslado de Sigifredo Puentes tuvo como causa la de su participación en la operación Ciclón contra Hernán Giraldo. Y también se cuenta con la declaración de Rodolfo Enrique Benítez Quintana, quien corrobora que